Comencemos. Ya, primeramente, cuando nosotros hablamos del páncreas, ¿no? Sí, tenemos que saber algunos datos, sobre todo el páncreas endocrino. El páncreas, acuérdense que es un órgano retroperitoneal, ¿ya? Aparte de ser un órgano retroperitoneal que pesa, como siempre les pongo su peso, entre 70 y 150 gramos, ¿no? Su irrigación, y esto sí me han preguntado una vez, si no recuerdo, está irrigado por 3 arterias, ¿ya? Que es la arteria esplénica y lo que es la arteria pancreatoduodenal superior e inferior. Pancreatoduodenal superior e inferior. Ya sean las tres, esplénica, pancreatoduodenal superior y pancreatoduodenal inferior. Y esto proviene del intestino primitivo anterior, ya, pero acuérdense que en sí en embrio proviene del endodermo. Ya todo lo que es el aparato intestinal en sí, aparato respiratorio, provienen del endodermo, acuérdense eso. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar del páncreas exocrino, ¿no? Que es más sencillo. El páncreas exocrino más va a importar cuando estemos hablando del tomo de digestivo, ¿no? Por las enzimas pancreáticas que produce. Acuérdense que tiene dos tipos de células del páncreas exocrino, ¿no? Las células centroacinares y lo que son las células acinares, ¿no? Las células centroacinares vienen a producir lo que es el bicarbonato y lo que es el sodio, ¿no? Acuérdense que siempre preguntan quién es el que neutraliza el pH, ¿no? Gástrico, es el páncreas, ¿no? Por medio de sus células centroacinares. En cambio, las acinares son las que producen las enzimas, ¿no? Tripsinógeno, la lipasa, todo eso que va a destruir las macromoléculas. Entonces, eso es el páncreas exocrino, pero eso va más que todo en digestivo. Ahora, lo que nos importa es el páncreas endocrino. Y a partir de acá, sí, todo lo que vayamos a decir va a tener que ver mucho con la diabetes y algunos tratamientos. Entonces, primeramente, ¿qué vemos acá? Vemos un montón de células, estas celulitas que están acá, que vienen a ser las células más abundantes de lo que es el páncreas endocrino, que vienen a ser las células beta. Ya las células beta albergan prácticamente del 60 al 80% de lo que es, acuérdense que todo esto se llama el islote pancreático, ¿no? Y las células beta lo que producen es la insulina. ¿Ya? ¿Y de qué se carga de hacer la insulina? Bueno, al costadito he puesto para poner todas las acciones, pero ustedes en general, hablando de diabetes obviamente, mete la glucosa a la célula, ¿no? Ingreso de glucosa a célula. Pero en general la insulina se encarga de meter todo, siempre. Acuérdense, síntesis de triglicéridos, o sea, mete grasa, sintetiza proteínas, mete todo. Se encarga de, por así decirlo, dejar tu sangre vacía, ¿ya? Y obviamente ante una deficiencia de las células beta, como saber que es la diabetes, va a haber una hiperglicemia, ¿no? Porque no se va a poder meter esta glucosa. Luego le siguen estas células que están en segundo puesto en cantidad, ¿no? Se puede ver más o menos, que son las células alfa, ¿no? Que ocupan prácticamente el 15 al 20%. Y estas son las encargadas de producir glucagón, ¿no? Y el glucagón es el antagonista de la insulina, ¿no? Porque ¿qué va a producir? El catabolismo de lo que es el glucógeno hepático. Acuérdense que el glucógeno es la forma de almacén de la glucosa. Entonces, el glucógeno, que el mayor almacén de glucosa está en el hígado, el glucagón lo que va a hacer es destruirlo y liberar glucosa, ¿no? Y aparte también va a aumentar lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Que gluconeogénesis es transformar glucosa, ¿no? Neo de nuevo, a partir de otros compuestos, ¿no? Como aminoácidos, ácidos grasos. Entonces, siempre tengan en cuenta el término, ¿no? O sea, ya los hemos mencionado tal vez en efectos adversos de algo, ¿no? Como cuando hablamos de la hormona de crecimiento. Pero acuérdense que gluconeogénesis es formar glucosa a partir de compuestos, ¿no? Ponen neo, de algo, formas algo nuevo a partir de algo. Glucogénesis ya viene a ser a lo que es formar el glucagón, ¿ya? Glucogénesis, o sea, sin la neo, glucogénesis es formar glucagón.
Ya, entonces la glucogénesis en sí lo que hace es disminuir los niveles de glucosa, ¿no? Porque estoy metiéndolo como depósito. En cambio, gluconeogénesis, porque uno se confunden, aumenta los niveles de glucosa porque yo creo nueva glucosa a partir de compuestos. Y el otro es la glucólisis, ¿no? Que la glucólisis, lisis, viene a destruir, que destruye lo que es, lo que estamos hablando del catabolismo del glucógeno hepático, destruir los depósitos para que se libere glucosa. Entonces la glucólisis aumenta los niveles de glucosa también, ¿ya? Entonces, gluconeogénesis y glucólisis aumentan niveles de glucosa y la glucogénesis los disminuye. Ya, entonces las que le siguen en número de células vienen a ser estas moraditas de acá, que vienen a ser las células delta, ¿ya? Que las células delta en sí son del 5 al 10%, y esto es lo que produce la somatostatina. No que la somatostatina lo que se encarga es disminuir los niveles de insulina y glucagón, ¿no? Los dos, o sea, inhibe el eje. Y aparte de eso, ustedes saben que la somatostatina también inhibe lo que es la hormona del crecimiento, ¿no? Que habíamos hablado ya en lo que es la hipófisis, ¿no? Por eso al estómago se le considera el segundo cerebro humano, ya por lo que produce somatostatina. Y listo, y el que es en menos abundante ya vendría a ser, perdón, esta era la célula delta, ¿ya? Y este que es menos abundante vendrían a ser las células F, las células F, o polipéptidos pancreáticos, ¿no? PP, que vienen a ser menos del 2%, ¿ya? En sí lo que secretan, como su nombre lo dice PP, polipéptidos pancreáticos, ¿ya? Y su función en sí es de la autorregulación del páncreas, más que todo. O sea, tanto exocrino como endocrino, ¿ya? Autorregulación pancreática, voy a poner en general, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a las células, ¿no? La más abundante, las células beta que producen insulina, eso han preguntado hasta porcentaje, las células alfa que producen glucagón, y que la somatostatina, ¿no? Que son de las células delta, inhiben a la insulina y el glucagón, ¿ya? Entonces, hablando de la insulina, que es la importante, tenemos que saber cómo se va formando, porque cómo se va formando también nos va a ayudar a saber por qué, por ejemplo, cuando es un diabético, yo no le doso insulina, ¿no? ¿Por qué no le doso insulina y por qué no le doso, por qué le doso glucosa y no insulina? ¿No? Entonces acá lo vamos a ver. Para que se comience a formar la insulina, todo comienza desde la preproinsulina, ¿ya? Esto derivado de un gen del cromosoma 11, ¿ya? Así que si preguntan por ahí, ¿qué gen podría estar involucrado con la diabetes? El cromosoma 11, ¿ya? Porque tiene que ver con la insulina. Entonces la preproinsulina va bajando, ¿no? Primero, la preproinsulina tiene una cadena alfa, tiene una cadena beta y tiene un péptido C y un péptido, y un péptido restante, ¿ya? Un péptido residual, lo pone. Entonces, esta preproinsulina va a lo que es el retículo endoplasmático, ¿no? Y se convierte en proinsulina. Y cuando se convierte en proinsulina, baja lo que tiene, ¿no? Ahora va a tener una cadena alfa, una cadena beta y el péptido C, ¿ya? Se elimina el otro péptido. Entonces, hasta ahí, todo bien. Entonces, la proinsulina se puede dividir en dos. La proinsulina se divide en la insulina y en el péptido C. Y acá viene lo importante, pues, ¿no? Porque la insulina, como ven, el péptido C ya como uno nomás baja, la insulina vendría a estar compuesta de lo que es una cadena alfa, que es de 22 aminoácidos, más una cadena beta, que es de 33 aminoácidos, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, lo importante es por qué no se pide insulina, porque en sí la insulina es inestable, ¿no? En cambio, cuando yo quiero saber la reserva pancreática, o sea, si mi páncreas está produciendo bien insulina, yo le pido péptido C, ¿ya? Así que el péptido C
es aquel que es el marcador de reserva pancreática, ¿ya? Porque como ven, si yo pido péptido C, o sea, veo, digamos, no sé, 100, se supone que también debe haber 100 de insulina, ¿no? Porque los dos provienen de la proinsulina. Entonces, si yo doso péptido C, también puedo saber más o menos cómo son mis niveles de insulina, ¿ya? Entonces, el péptido C es el que se pide. En caso yo quiera saber los niveles de insulina, ¿no? En caso de, por ejemplo, cuando estoy diagnosticando pues, diabetes 1, ¿no? Que no hay nada de insulina y déficit total, pues no va a haber nada de péptido C tampoco, ¿ya? Pero acuérdense que el péptido C no tiene función en el metabolismo, ya no tiene función. O sea, la insulina es la activa, pues, ¿no? Pero que no se dosa. En cambio, el péptido C es el que no tiene función, pero es el que se dosa para ver la reserva pancreática. Así que si me preguntan qué pido para ver la reserva pancreática, péptido C. Pero ya les he explicado cómo va, ¿no? Preproinsulina tiene 4, cadena beta, cadena alfa, péptido C y el péptido residual. En cambio, la proinsulina, solo cadena alfa, cadena beta y péptido C. Y ahí se divide. La cadena alfa y beta se va y forman insulina, y el péptido C se queda como reserva pancreática. ¿Ya? Entonces, las acciones de la insulina. Sabiendo las acciones de la insulina, más o menos vamos a ver cómo es que también se da la clínica, ¿no? Primero, tenemos que saber que en sí la insulina es anabólica, ¿ya? Porque que sea anabólica, ¿no? Bueno, como saben, anabólica es de síntesis, ¿no? Entonces, generalmente, como les dije, mete todo, o sea, produce reserva ya sea de glucosa, produce lo que es los triglicéridos, ¿no? Depósitos de grasa. Entonces, siempre tengan eso en cuenta. Ahora, hablando entonces, por ejemplo, de las proteínas, ¿no? ¿Qué hace? Aumenta la captación de aminoácidos, o sea, va a aumentar que haya más aminoácidos y al mismo tiempo aumenta la síntesis de proteínas. ¿Y qué sería lo contrario? O sea, ¿qué es lo que hace para que no disminuya esta síntesis? Disminuye la proteólisis. Ya, entonces, como les digo, aumenta todo depósito. ¿Qué hace con el tejido adiposo? ¿No? Con el tejido adiposo lo que hace es aumenta la síntesis de lípidos, o sea, los forma triglicéridos, ¿no? En el hígado, en el tejido adiposo, y disminuye la lipólisis, ¿ya? Y con la glucosa, lo que había mencionado hace un rato, aumenta lo que es la glucogénesis, ¿no? Aumenta lo que es el depósito, la formación de glucógeno, ¿no? El depósito de glucosa, y disminuye la gluconeogénesis, que es la formación de nueva glucosa, y disminuye la glucólisis. ¿Ya? Entonces, la insulina, acuérdense, mete todo, ¿ya? Por eso a veces, ¿no? Preguntas de fisio, ¿no? De básicas, te preguntan, ¿cuál es una acción de la insulina? Y te ponen lipólisis, gluconeogénesis, proteólisis, o sea, todas esas cosas, y ustedes solo tienen que tener en cuenta cuáles son los que hacen que haya más depósito, ¿no? Que no estén ahí en la sangre, ¿ya? Acuérdense que, bueno, esto es muy importante, la glucosa, porque acuérdense que la glucosa es el principal combustible del cerebro, ¿ya? Y que han preguntado una vez, ¿y qué pasa si no tengo glucosa? ¿No? ¿Qué es lo que le sigue? Lo que viene a ser ya la degradación de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, pero el principal combustible es la glucosa, ¿no? Por eso cuando hay hipoglicemia o algo, lo primero que se afecta es a nivel cerebral, porque vas a estar así medio como que desmayándote, ¿no? Sudando, que es lo que vamos a ver en la clínica de la hipoglicemia. Entonces, hasta ahí, acuérdense eso, ¿no? Es una hormona anabólica, forma síntesis. Ya, otras cosas que quisiera que se acuerden, bueno, antes de hablar de esto, los transportadores de glucosa. Hay distintos transportadores de glucosa, puede haber hasta GLUT20 o más, ¿ya? Pero los que deben saber sí o sí importantes es del GLUT1 al GLUT5. Y es más, en sí los únicos importantes son el GLUT2, el GLUT5 y el GLUT1, que tienen, perdón, y el GLUT4 también, que tienen algunas características importantes que han preguntado, ¿no?
Primero, el GLUT1 transporta lo que es glucosa y galactosa, ¿ya? El GLUT2, en cambio, transporta los tres. Transporta glucosa, transporta galactosa y transporta fructosa, ¿ya? El GLUT3 igual glucosa y galactosa. O sea, hasta ahí no es importante, tan importante que eso sepan de memoria. El GLUT4 solo glucosa, pero aquí sí. El GLUT5 es el transportador de fructosa, ¿ya? O sea, si alargo la tabla más, como les digo, más, seguro el GLUT5 va a ser de glucosa y galactosa, así, glucosa y así. Pero el único que es transportador de fructosa, que te lo pueden preguntar, es el GLUT5, ¿ya? Ahora, con respecto a la localización, acá viene lo importante del GLUT1, que el GLUT1 está en todos los tejidos, ¿ya? Y sobre todo a nivel cerebral. Entonces, es el GLUT1, si te preguntan cuál es el tipo de transportador más abundante en el cuerpo, es el GLUT1, ¿no? Y este es el que se va a encargar del ingreso basal de la glucosa, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros comemos, ya sea cuando pasa por el intestino, ¿no? Toda esa absorción de glucosa es mediado por el GLUT1, ¿no? Es el receptor más abundante. Ahora, ¿cuál es lo importante del GLUT2? Que el GLUT2 es el que está en las células beta pancreáticas. Que estamos hablando que las células beta pancreáticas son las de son los que producen insulina, ¿ya? Aparte también puede estar en el hígado, en lo que es el intestino, ¿no? Hasta un poco placenta, pero lo importante es esto, que sepan que están en el páncreas, ¿no? Entonces, si preguntan cuál es el sensor de glucosa en el páncreas, el GLUT2, ¿ya? Es el sensor de glucosa en el páncreas, ¿ya? O sea, ¿quién se encarga de ver, o sea, cuando la glucosa está elevada y decirle al páncreas que comienza a producir más insulina porque hay mucha glucosa? El GLUT2. O sea, ese GLUT2 es ese receptor que está ahí en el páncreas, y cuando se eleva la glucosa, lo activa, pues, ¿no? Y se produce más insulina, ¿ya? Ahora, el GLUT3, ese sí no es muy importante, ¿ya? O sea, el GLUT3 lo puse para no estar poniendo 1, 2, 4, 5, no. El GLUT3 en sí también se puede encontrar en cerebro, placenta, riñón, corazón. Ya, pero no es muy importante, ya, porque también hace ingreso basal de glucosa, como el 1. Solo que el 1 lo pongo importante porque es el más abundante. Ya, ya, el 4 sí es importante, porque el 4 es el que se encuentra en el músculo esquelético, en el corazón y en el adipocito, ¿no? Los lugares donde se debe dar el depósito, ¿no? Y el GLUT4 es el encargado, que es el receptor de glucosa estimulado por la insulina, ¿ya? Estimulado por insulina, ¿ya? Porque una cosa es que yo tenga receptores de glucosa que simplemente aumenta la captación y ya, y no tiene nada que ver la insulina. Pero los receptores que actúan, o sea, la insulina, sobre qué receptores actúa para que jale más glucosa todavía, que su acción, son los GLUT4, ¿ya? Y como les dije, el GLUT5 es aquel que transporta fructosa. Entonces acá en sí lo más importante es transporte de fructosa, ¿ya? Y su localización pues, puede ser intestinal, en los mismos espermatozoides, eso me pareció interesante, ¿ya? Listo. Ahora he puesto estos dos tipos de lo que es el cotransporte, ¿no? Ah, porque acuérdense que este de transporte de glucosa es un transporte facilitado, ¿ya? En cambio, el cotransporte de sodio-glucosa es un transporte activo secundario, ¿ya? Entonces acá solo hay dos importantes, que el que más nos va a importar es el SGLT2 para ver medicamentos, ¿no? El SGLT1, o sea, también se va a encargar de meter glucosa, que esto lo vamos a encontrar en el intestino delgado, ¿ya? Es el transportador de glucosa en el intestino delgado, ¿no? Produce glucosa. O sea, ambos son que meten glucosa, ¿no? Todos estamos hablando de meter glucosa. Y el SGLT2
es aquel que se encuentra en los túbulos renales, ¿ya? En los túbulos renales, y obviamente va a reabsorber glucosa, pues, ¿no? Y este es el importante porque vamos a ver fármacos que actúan sobre el SGLT2, ¿no? Bloqueándolo para que no se reabsorba glucosa, ¿ya? Y las sincretinas, ¿qué son las sincretinas? Ya, las sincretinas son dos, la GLP y la GIP, ¿ya? La GIP1 es, perdón. Entonces, esto ha sido pregunta ahora justo en el último examen de residentada. O sea, las sincretinas son como hormonas que van a cumplir como una función similar a la insulina, ¿ya? Pero a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, preguntaron, era una pregunta obviamente de básicas, ¿qué células intestinales sensan esto? ¿No? Que eran las células K y L, ¿no? La alternativa fue esto, que decía quién sensa glucosa, células L, a través de las sincretinas, ¿ya? Entonces, esas son las células que están a nivel intestinal, que van a producirlo o van a estimular lo que son las sincretinas. Entonces, ¿cuál es su acción? Ya les dije, es similar a la insulina. Entonces, ¿qué hace? Primero, va a aumentar lo que es los niveles de insulina, ¿ya? Luego va a disminuir el glucagón y luego va a aumentar la captación de glucosa. O sea, ¿de qué se encarga las sincretinas? De disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Por eso hay un fármaco también que son agonistas de GLP-1, ¿no? Para estimular esa acción, ¿ya? Y su degradación también es importante. ¿Quién degrada las sincretinas? La enzima DPP4. Por eso hay un fármaco también que es inhibidores del DPP4, ¿no? Que al inhibirlo, elimina la enzima que degrada las sincretinas y siguen aumentando las sincretinas. Entonces es distinto decir quienes aumentan el tiempo de vida media de las sincretinas, ¿no? Quienes aumentan los niveles de incretinas en la sangre, que son los inhibidores del TPP4, ¿no? El siraglutide, el más común, y decir cuáles los agonistas de los receptores de incretinas. O sea, no es que va a aumentar las incretinas, sino quienes actúan como análogos de incretinas, pues, ¿no? Que en sí son análogos de GLP-1, pero no es que aumentas tus niveles de incretinas, o sea, tú le estás metiendo, ¿ya? Entonces, eso es distinto, que esos son el ezetimibe que vamos a ver, ¿ya? Entonces, de acá, acuérdense que proviene del endodermo, las células endocrinas del islote pancreático, células beta, la más abundante insulina, células alfa, glucagón, bueno, células delta, que ya les dije que se han preguntado una vez, somatostatina, que inhibe la insulina y el glucagón, ambos. Lo que viene a ser cotransporte, acuérdense del SGLT2, porque lo vamos a volver a hablar, que es a nivel renal. Y con respecto a las incretinas, sobre todo la GLP-1, era GLP-1, sorry, aquí es el GLP. La GLP-1 son enzimas que producen más glucosa. Perdón, disminuyen los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Esto que ha sido pregunta de examen, que les digo este año residentado, ¿qué células intestinales? K y L, y la degradación por las enzimas DPP4. Ya de acá ya les dije que el péptido C es el que me indica la reserva pancreática, pero no tiene función. Las acciones de la insulina ya se las mencioné bien detallado, anabólico, hace síntesis, y de los cotransportadores siempre acuérdense que el GLUT1 es el más abundante, que el GLUT2 es el que sensa a nivel del páncreas, que el GLUT4 es aquel receptor que es el estimulado por la insulina, y que el GLUT5 se encarga de lo que es el transporte de fructosa. Ya son los únicos receptores GLUT que se deben acordar. ¿Ya? Continuemos. Entonces, ya habiendo hablado de la fisiología, vamos a hablar ya de la diabetes. Bueno, esto considero que es la diapositiva más importante, ¿ya? Porque medicamentos a veces han tomado, ¿no? Pero es, bueno, eso es lo que te puede diferenciar de los demás, porque a veces ahí se equivocan, ¿no? Pero lo que más preguntan siempre es diferenciar, pues, ¿no? El diagnóstico, o sea, características de la diabetes tipo 1, características de la diabetes tipo 2 y el algoritmo diagnóstico, ¿ya? Que van a ver que es muy sencillo y que lo pueden hacer con cualquier persona que ustedes sospechen que tiene diabetes. Puso un pelo. Ya. Entonces, primero, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En resumen,
la diabetes tipo 1 es autoinmune y da en niños y es más grave, así, ¿no? Y la diabetes tipo 2 es la más frecuente, que da en adultos, que se da por la resistencia a la insulina, ¿no? Que eso es algo que se ha ido dando crónico, porque tú comes mucha grasa y obviamente estimulas a que se produzca más insulina, porque vas a querer meter esa glucosa de todo lo que comes, y en algún momento tu célula se cansa, pues, ¿no? Y ahí hace la resistencia a la insulina. Ya, entonces, la diabetes tipo 1 va a suponer lo que es el 5 al 10% de los casos de diabetes. Pero ojo, cuando vean en pediatría, la diabetes tipo 1 es la más frecuente en pediatría. Ya acá les van a poner 80%, 90%. Porque la diabetes tipo 1 da en niños, ¿ya? Diabetes tipo 2 no va a dar en niños, ¿ya? Porque como les digo, la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, o sea, y eso es algo que tiene que pasar tiempo. Entonces, si les preguntan en pediatría, ahí sí es más frecuente la tipo 1. Pero si preguntan en adultos o en general, ¿qué diabetes hay más en el mundo? La tipo 2, bueno, que la tipo 2 prácticamente es el 90 al 95% del total de diabetes, ¿ya? En la fisiopatología, entonces, como les dije, este se causa autoinmune, ¿no? ¿Por qué se da? Porque hay una destrucción absoluta. Destrucción absoluta ¿de qué células? De las células beta del páncreas, pues, ¿no? Entonces a este, si yo le saco péptido C, va a estar nulo, porque no va a haber reserva pancreática porque no se va a formar, ¿sí? Eso voy a bajar un poquito más acá. En cambio, lo que viene a ser la diabetes tipo 2, ya les dije que es algo crónico porque has comido mucha azúcar en toda tu vida, y viene a ser lo que es la resistencia a la insulina. Ah, y ojo, ya habiendo explicado lo que hace la insulina, no simplemente la diabetes da en pacientes que comen azúcar, ¿ya? O sea, si se dan cuenta, ¿qué hace la insulina? ¿He dicho acaso que solo mete glucosa? No, también he dicho que mete la síntesis de grasa, la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces una persona que también come mucha grasa, la insulina también va a tener que elevarse para meter todos esos depósitos. Entonces las personas que también comen grasa, o sea, va a ser diabetes por dos cosas, o por eso que va a hacer trabajar más, o por lo segundo que al final la grasa ustedes saben que también se va a convertir en glucosa al final, ¿no? Entonces, todo eso sí va a ser al final diabetes, pues, ¿no? Entonces hace resistencia a la insulina y esto hace que el- las células beta comienzan a producir más insulina, ¿no? Pero obviamente es como que si a alguien lo haces trabajar más, va a comenzar a disminuir su eficacia, ¿no? Entonces acá va a haber una incapacidad de las células beta, ¿ya? Más no la destrucción completa. Y esta también está asociada a factores ambientales, pues, ¿no? Que es su factor de riesgo más frecuente, que es la obesidad. ¿Listo? Entonces, ya. Y en genética, ¿quién tendrá más riesgo de tener, o sea, si tu papá fue diabético, ¿no? A veces uno se confunde, ¿no? Porque la diabetes tipo 1 en el niño es autoinmune, pero no, o sea, el que tiene más predisposición genética es la diabetes tipo 2. Ya siempre pueden ser por esto. En cambio, la diabetes tipo 1 no. Ahora sí, ambas son herencia poligénica, ¿ya? Ya sea que una sea más, una sea menos, ambas son poligénicas, porque está en la otra, que es la de herencia monogénica, que es la diabetes mellitus tipo MODY, ¿ya? Entonces es como que una diferencia importante. Entonces, prácticamente lo que es herencia, o sea, si yo tengo mi papá, ¿no? Un familiar de primer grado, o mi mamá, yo más o menos de tener diabetes tipo 2 tengo 40% de probabilidad, o sea, prácticamente la mitad, si es que mi papá fue diabético. Diferente que el diabetes tipo 1, que si hay un familiar de primer grado, simplemente tiene un riesgo del 10%, o sea, bajo, ¿no? Igual si por ejemplo hay gemelos, ¿no? Monocigóticos, el riesgo de tener diabetes tipo 2, o sea, si uno tiene diabetes, el otro es de 70-90%, así que si salen gemelos y no, ya crecen y uno tiene diabetes, hay muchas probabilidades de que su hermano gemelo también vaya a tener diabetes, ¿no? Pero, o sea, son factores de riesgo. Ustedes saben que, ¿qué les había dicho yo que disminuye la resistencia a la insulina? A ver, ¿quién pone? ¿Qué disminuye la resistencia a la insulina? ¿Cómo hago yo que disminuye la resistencia a la insulina? El ejercicio, ¿no? Entonces, eso me protege.
Y ya, entonces la presentación clínica, como les dije, la diabetes tipo 1 se va a instaurar rápidamente. Se instaura rápido. Y generalmente, como hay un déficit total de células beta que habíamos dicho, este puede debutar con la cetoacidosis diabética, que es lo que vamos a ver, ¿no? Por eso la cetoacidosis diabética se asocia más a diabetes tipo 1 y el estado hiperosmolar se asocia más a diabetes tipo 2. En cambio, la diabetes tipo 2, como es en toda tu vida que has ido comiendo, los síntomas se hacen gradualmente, ¿no? Síntomas se hacen gradualmente y el diagnóstico en sí, o sea, si ponen es paciente oligoasintomático. ¿Ya? Porque a veces puede tener una, o sea, ¿por qué es que lo ponen como factor de riesgo el obeso? Bueno, el diabético tipo 2 es el obeso, ¿no? O sea, eso lo ven en los libros, ¿no? Pero ustedes han visto que cuando un paciente llega con clínica de diabetes, ¿en sí está obeso? No, sino que hay pérdida de peso. ¿Y por qué hay pérdida de peso? Porque, o sea, ya entendiendo lo que hemos hablado de la insulina que hacía, metía grasa también, ¿no? Entonces, cuando ya hay un déficit, no hay resistencia a la insulina, o ya sea porque se ha comenzado a producir menos insulina por las células beta, llega un momento de descompensación que el paciente no va a meter esos depósitos de grasa, entonces comienza a bajar de peso, ¿no? Y aparte de eso ya viene con lo que habría, o sea, por eso también viene la polifagia, y después viene la poliuria, la polidipsia, ¿no? Que son las 4 P's, que no puse un lugar para poner, pero acuérdense las 4 P's para para la diabetes, que es la polifagia, ¿no? El paciente come cada rato, la polidipsia, que toma cada rato, la poliuria y la pérdida de peso, ¿no? Entonces, esas 4 P's es cuando el paciente ya está descompensado, ¿ya? Ahora, por qué engloban al paciente diabético tipo 2 como el obeso? Porque muchas veces eso se diagnostica en exámenes de rutina, ¿no? Cuando tú vas al hospital por algo, ¿no? Y te dosan glucosa y la ven elevada. Entonces ahí ya te hacen todo, bueno, el algoritmo que vamos a ver y te diagnostican diabetes, que ya es, y te catalogan, obviamente, o sea, si ponemos en epidemiología como obeso, ¿no? Porque ahí está haciéndose la diabetes. Pero en sí, como el paciente viene a la clínica, o sea, si digamos un paciente que nunca fue al hospital y está yendo por la descompensación, va a estar con baja de peso, ¿ya? Ya, entonces por eso se lo pongo acá, ¿ya? O sea, o sea, les he explicado en sí para que me entiendan un poco el por qué, pero en sí cuando clasifican al diabético tipo 1 es un paciente delgado, eutrófico. En cambio, el diabético tipo 2 es el paciente obeso, bueno, obeso con sobrepeso. Pero recuerden que el paciente diabético tipo 2 va a llegar con baja de peso cuando haya la descompensación, ¿ya? Entonces, claro esta diferencia. Más frecuente diabetes tipo 2, el tipo 1 es más frecuente pero en pediatría, este es autoinmune con una destrucción absoluta de células beta, en cambio este es por resistencia a la insulina. O sea, si me preguntan entre deficiencia de células beta o resistencia a la insulina, ese es el que comienza todo, ¿ya? Genética es más frecuente el tipo 2, hasta 40% de primer grado. Y presentación clínica, la diabetes tipo 1 es rápida, ¿no? Debuta con cetoacidosis diabética, en cambio el tipo 2 es gradual. ¿Ya? Listo. Hay otros tipos de diabetes, obviamente hay otros tipos de diabetes. Está la diabetes tipo gestacional, que acuérdense que el diagnóstico se hace en el segundo y en el tercer trimestre. ¿Ya? Hay un esquema largo también para lo que es diabetes gestacional, pero eso es en obstetricia. Pero prácticamente, hace como un resumen, también se pide tolerancia, o sea, el examen que se pide a la mujer en caso de sospecha de diabetes gestacional es tolerancia oral a glucosa. Han preguntado, es igual, ya sea, o sea, me refiero a cuántos gramos se le da, es igual 75 gramos, no porque sea diabética el test cambia, ¿no? Esta ha sido pregunta también, 75 gramos. Pero para yo diagnosticar los valores son diferentes, pues, ¿no? No es lo mismo que vamos a ver ahorita, sino tiene que tener uno o más valores alterados para dar el diagnóstico. Que uno es la glucosa en ayunas. Mientras que nosotros vamos a ver que lo anormal es mayor o igual a 126, para el diagnóstico en la gestante es ayunas mayor o igual a 92, ¿no? ¿Ya? Después, de la prueba postpandrial se divide en dos.
porque acuérdense que la prueba postprandial es 2 horas después, ¿no? Pero acá le pido a la hora y a las 2 horas, ¿no? Y un diagnóstico es a la hora que sea mayor o igual a 180 miligramos y a las 2 horas que sea mayor o igual a 153. ¿Ya? Entonces, si tengo uno de esos, yo puedo decir que tiene diabetes gestacional. Las alteraciones monogénicas ya habíamos hablado, les mencioné, ¿no? Que está la diabetes tipo MODY. ¿Ya? Entonces, acuérdense que esto sí, 90% de sus familiares van a ser diabéticos, ¿no? Es fuerte la herencia. Y también otra monogénica es la diabetes neonatal. ¿Ya? Fármacos, ¿quién me puede hacer aumento de glucosa? Obviamente los glucocorticoides, ¿no? Ya habíamos dicho que el cortisol aumenta los niveles de glucosa. Otros pueden ser los antipsicóticos, antivirales, ya bueno, no los voy a mencionar todos, hay muchos, ¿ya? Pero los glucocorticoides deciden saber, bueno, por lo que hemos explicado. Enfermedades del páncreas exocrino, ¿no? La pancreatitis, obviamente la pancreatitis crónica, ¿no? Porque ustedes saben que la pancreatitis aguda solo daña el páncreas exocrino, pero cuando ya es crónica afecta ya todo el páncreas, ¿ya? Traumatismos, ¿no? Traumatismos del páncreas, infecciones, o sea, cualquier afectación del páncreas que pueda llegar a comprometer la parte endocrina. Y endocrinopatías que se han preguntado, pero que lo van a saber por lo que hemos explicado, qué enfermedades harían que me aumente la glucosa? Uno, la acromegalia, ¿no? Porque la acromegalia era aumento de la hormona del crecimiento. ¿Qué más? Cushing. ¿Por qué Cushing? Porque Cushing es el aumento de cortisol. ¿Qué más? Feocromocitoma. ¿Por qué feocromocitoma? Porque feocromocitoma es el aumento de catecolaminas y también aumentaba la glucosa. Y dos, las tirotoxicosis, que las hormonas tiroideas también aumentan la glucosa. Creo que eso sí lo mencioné. ¿Ya? ¿O sí? Pero ya, bueno, esas son, y eso han preguntado, ¿no? Porque preguntaban cuál de estas enfermedades no produce o no sería factor de riesgo para diabetes. Y te ponían estas cuatro y te ponían una agregada, pues, ¿no? Así que, listo. Y esto ya, acá sí, pues, esto es lo más importante. ¿Cómo yo sé cuando hablo de prediabetes? Bueno, aunque está mal dicho prediabetes, en sí, tomen esta parte como intolerancia, ¿no? Ya sea intolerancia de la glucosa post prueba o glucosa alterada en ayunas, ya no sé dónde lo pueden poner, pero ya, o sea, acá sería glucosa alterada en ayunas, es el otro nombre que le pueden poner, y acá intolerancia a la glucosa, ¿ya? Porque está mal dicho prediabetes. Entonces, ¿qué es lo normal? Cuando hablamos de glicemia basal o glicemia en ayunas, ¿no? Cuando te levantas, tu glucosa lo normal debería ser menos de 100, miligramos por decilitro, ¿ya? Cuando yo hablo de glucosa alterada en ayunas, como les digo, o le pueden poner prediabetes, es de 100 a 125. Y cuando yo hablo para diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 126, ¿ya? Cuando yo hablo de la glicemia post prueba de tolerancia, lo normal es que me salga menos de 140 miligramos por decilitro. De ahí la intolerancia a la glucosa, ¿no? Porque estoy siendo intolerante a esa carga que me está dando, es 199 miligramos por decilitro. Y la diabetes para diagnóstico es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? La hemoglobina glicosilada, igual, lo normal es que sea menos de 5,7%. Lo de prediabetes es de 5,7 a 6,4. Y para diabetes es mayor o igual a 6,5%. Y la glicemia al azar, en sí solo se pide, ahorita vamos a ver, para que yo diga diabetes más de 200 miligramos por decilitro. ¿Ya?
les decía que cuando es el algoritmo, que es el del MINSA del 2015, que hasta ahora no cambia, yo tengo que ver a qué paciente le va a hacer el algoritmo. ¿Ya? O sea, son dos casos nomás. Él está diciendo, o el paciente que digamos es casual o incidental su toma de glucosa, o por decirlo, el paciente que está hospitalizado, entonces, o un paciente obeso que yo tengo sospecha, ¿ya? O aquel paciente que me viene a consulta porque me está diciendo, he bajado de peso, tengo poliuria, tengo las 4 Ps, ¿no? Entonces tengo que ver esos dos casos. Entonces, si yo tengo... Ay, ¿qué estoy diciendo? Ya. Si yo tengo el primer caso, ¿no? Acá lo vamos a poner, ¿no? Paciente con las 4 Ps, ¿no? O sea, el típico, así tú ves la clínica, tú dices, puta, ese es diabetes, ¿ya? A ese se le pide la glicemia al azar. Y si este me sale mayor o igual a 200, yo ya digo que es diabetes. Y listo. Ese es el único caso en donde solo con una prueba yo ya puedo decir que es diabetes. ¿Ya? Ojo. En cambio, el otro caso es cuando es un paciente, cuando es un paciente que simplemente quiero tomar una, o sea, sospecho de que podría tener diabetes, ¿no? Quiero descartar diabetes y le hago primero una prueba de screening. ¿Ya? Entonces es el paciente con sospecha. ¿Ya? ¿Cuál es la primera prueba que se hace? La glicemia en ayunas. ¿Ya? Esa es la primera prueba que hago. Entonces la glicemia en ayunas, como habíamos visto, me puede salir tres valores. Me puede salir menor de 100, me puede salir de 100 a 125 y me puede salir mayor o igual a 126. ¿Ya? ¿Qué pasa si me sale mayor o igual a 126? Todavía no diagnostico diabetes, sino repito la glicemia en ayunas. Le hago otra prueba en ayunas, ¿ya? Si me sale mayor o igual a 126, acá ya yo digo diabetes, ¿ya? Por el contrario, si me sale menos de 100, este es un paciente normal. Ya ahí queda. Ahora, si me sale de 100 a 125, o cuando yo repito la prueba, me sale menor de 126, o sea, acá ya no estés igual, menos de 100, sino o menor de 126 o mayor o igual a 126. ¿No? Si sale estas cosas, ¿no? De 100 a 125, o la segunda prueba que le hice fue menor de 126, yo le hago la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Y acá abro lo que estábamos hablando arriba, igual. Si es menor de 140, si es de 140 a 199, o si es mayor o igual a 200. Si es mayor o igual a 200, yo ya digo que es diabetes. Si es de 140 a 199, a esto se le llama, o sea, como estamos en lo que es glucosa postpandreal, no la prueba, se le llama intolerancia a la glucosa. En cambio, si quedó en menos de 140, en sí lo único que me había dado como hallazgo era esto, pues no, de 100 a 125. Entonces eso se le llamaba, perdón, no intolerancia. Habíamos dicho que esto se le decía glicemia alterada en ayunas. Y listo, así hago mi diagnóstico de diabetes. Acá no está la hemoglobina glicosilada, no se hace eso. ¿Ya? Entonces, si me preguntan cuál es el examen de elección para screening, ¿cuáles habíamos dicho? La glucosa en ayunas. Ay, se baja esto. La glucosa en ayunas. ¿Ya? Glucosa en ayunas o glucosa basal, que es lo mismo, ¿ya? Pero si me dicen examen que evalúa mejor control a largo plazo, acá sí va a ser la hemoglobina glicosilada, ¿no? Porque acuérdense que la hemoglobina glicosilada me va a decir exactamente los niveles de glucosa, ¿no? Porque acuérdense que el paciente diabético, pues, ¿no? Como para que su doctor no le diga nada, hace pues su dieta de lechuga, como dicen, una semana antes para que disminuyan los niveles de glucosa ahí, ¿no? Entonces, obviamente, si yo le tomo una insulina al azar o le tomo en ayunas, me va a salir normal, pero eso no me va a decir, me va a reflejar que en serio
seguido el tratamiento todo este tiempo, ¿no? O sea, cuando ha venido su control. Entonces, con la hemoglobina glicosilada sí no me va a mentir, porque la hemoglobina glicosilada me estudia hasta 3 meses, ¿ya? Entonces han visto cómo el algoritmo es sencillo, ¿no? Si es un paciente con las 4Ps, es el único caso en donde un dosaje de glucosa, que es al azar, si me sale mayor o igual a 200, ya puedo dar diagnóstico, ¿no? Como les había comentado cuando hablábamos de síndrome metabólico, bueno, yo no puedo diagnosticar hipertensión con una toma. Yo no puedo diagnosticar diabetes con una glicemia en ayunas mayor o igual a 126. Con una toma tampoco se puede, ¿no? Y que les dije que esos eran datos para síndrome metabólico, que es todos los que habíamos mencionado. Entonces, ojo con eso, ¿ya? La primera prueba que pido, glicemia en ayunas. Menos de 100, normal. Mayor o igual a 126, pido nuevamente otra prueba. Si me sale nuevamente mayor o igual a 126, ya es diabetes. Ahora, si me salió de 100 a 125 o en la segunda prueba me salió menor a 126, ya le hago la tolerancia oral a glucosa. Y acá si me sale menos de 140, como solo me había salido de 100 a 125 la glicemia en ayunas, yo le llamo glicemia alterada en ayunas. Si sale 140 a 49, intolerancia a la glucosa. Y si me sale mayor o igual a 200, diabetes. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos con los fármacos y después no, todavía no hay más. Ya, esto sí es un poco tedioso. Bueno, no es tan tedioso, la verdad. O sea, tedioso será, pues, que se acuerden de memoria los medicamentos, ¿no? Pero con lo que hablamos de la fisiología, se va a entender facilito qué hace cada uno, ¿ya? Comencemos. No, entonces primero tenemos a las biguanidas. Las biguanidas es la famosa metformina. Oye, este lápiz creo que se me está molestando. Ya. La primera es la metformina. ¿Qué hace la metformina? La metformina lo que va a hacer es disminuir la gluconeogénesis. Y esto lo han preguntado bastantes veces en ENAM y en eSalud. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la metformina? Disminuir la producción hepática de glucosa, que es la gluconeogénesis. Disminuir la producción de... Bueno, sí, también disminuye lo que es producción de glucosa por parte del hígado. Pues, ¿no? O sea, en sí lo que va a hacer es disminuir todo lo que es los niveles de glucosa, ¿ya? Entonces, eso igual asociado a lo que hemos estado hablando de glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis, ¿ya? Pero han preguntado sobre el disminuye niveles de gluconeogénesis, ¿ya? ¿Qué más ha preguntado? Que disminuye la captación periférica, perdón, aumenta la captación periférica de la glucosa, ¿no? Los receptores, lo que hemos estado hablando, la estimula, ¿ya? Y, ¿qué más han preguntado? Que retrasa la absorción intestinal, disminuye la absorción intestinal de glucosa. Entonces tiene un efecto, y ojo, no tiene nada que ver con el páncreas. Ya no es que hace que el páncreas haga más insulina, ¿no? Que a veces uno se confunde, no. O disminuye la gluconeogénesis, disminuye la captación de glucosa y hasta puede reabsorbir la absorción intestinal de glucosa, pero no tiene nada que ver con las células beta, ¿ya? Y por este efecto de retrasar absorción intestinal también, es que tiene su efecto anorexígeno, o no creo que así se dice. O sea, que te ayuda también a bajar de peso, ¿no? Por eso hay personas que también toman metformina para bajar de peso. Listo. ¿Cuál es el efecto adverso más frecuente? Eso hay que saber. El más frecuente son los efectos adversos gastrointestinales, ¿ya? El daño hepático, ¿no? Porque estamos hablando que actúa también a nivel hepático. Y el más grave es la acidosis láctica. Por eso la metformina está contraindicada en cualquier paciente que tenga, pues, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, porque son pacientes que son propensos a hacer acidosis, ¿no? Por falla multiorgánica. ¿Ya? Entonces a esos no les doy metformina, ¿ya? Y otro efecto adverso que también me parece importante es que causa déficit de vitamina B12, ¿ya? Listo. Ahora las sulfonilurias. ¿Qué son las sulfonilurias? Son todas las que comienzan, acuérdense el prefijo, no se acuerdan de todos los nombres, sino los que comienzan en gli. ¿Cuáles son los que comienzan en gli?
glibenclamida, ¿no? La famosa glibenclamida, el glimepiride, ya no me acuerdo más. Pero esos, ¿ya? ¿Y cuál es la acción de lo que es las sulfonilureas? En este caso sí actúan a nivel de páncreas, ¿no? Entonces aumentan, ahí no puedo hacerle más zoom, ya, aumenta la insulina preformada en el páncreas, ¿ya? Por lo tanto, también dice que aumenta los números de receptores de insulina, el famoso GLUT4. Entonces tiene un efecto, a veces le dicen un efecto a nivel postreceptor. ¿Ya? ¿Cuál es su efecto adverso más frecuente y más severo al mismo tiempo? Como producen más insulina en el páncreas, obviamente su efecto más frecuente y más severo, que es lo mismo, va a ser la hipoglicemia, ¿no? Porque estoy produciendo mucho más insulina. O sea, imagínense que me paso de la dosis, voy a producir mucha insulina y al final voy a pasar de hiperglicemia a hipoglicemia, ¿ya? Nada más. Las tiazolidinedionas, ¿ya? Acuérdense, son todas las que terminan en glitazona, ¿ya? Las más comunes, la pioglitazona, otro la rocioglitazona, si no me equivoco, no lo voy a poner porque no me acuerdo muy bien si se llama así, pero son las que terminan en glitazona. Su efecto viene a ser lo que es disminuir la resistencia a la insulina en el tejido adiposo y muscular, ¿ya? Y sus efectos adversos más frecuentes, la retención hídrica, ¿no? Por eso estos pacientes aumentan de peso, ¿ya? Sobre todo esa, la retención hídrica. También se ha visto osteoporosis, ¿no? Pero no ponemos osteoporosis. Pero lo más frecuente es la retención hídrica, ¿ya? Ahora, los inhibidores de la glucosidasa, y acá sí hay uno, que este sí es la acarbosa. Y su nombre lo dice, inhibidores de glucosidasa. Entonces, disminuye la absorción de glucosa porque inhibe a las disacaridasas. Que ustedes saben, o bueno, si se acuerdan, que las disacaridasas son aquellas que están en el borde del cepillo del intestino, que van a romper, pues, ¿no? Perdón, claro, que van a romper para que se formen lo que es glucosa, lactosa, ¿no? Y se absorban así. Entonces, si yo inhibo a esas disacaridasas, no se van a volver moléculas más chiquitas, no se van o sea, se van a quedar en lo que es disacáridos y no se va a absorber, ¿ya? Entonces, acuérdense eso, acarbosa, y su efecto adverso más frecuente, como actúa a nivel del borde del cepillo, su efecto más frecuente es a nivel gastrointestinal, ¿ya? También se entiende por eso. Inhibidores del DPP4, ¿se acuerdan que era el DPP4? Aquel que inhibía las incretinas. Entonces, si yo inhibo el DPP4, aumentan los niveles de incretina y las incretinas habíamos dicho que disminuyen los niveles de glucosa. ¿Cuáles son estos? Los que terminan en gliptina, ¿no? Que les había dicho, el que me acuerdo siempre, la sitagliptina, ¿ya? Hay otra que es la liragliptina, ya, pero son las que terminan en gliptina. Entonces, como les digo, aumentan la vida media de las incretinas al inhibir al DPP4, ¿ya? Sus efectos adversos asesinos son muy comunes, reacciones cutáneas, gastrointestinal, pero eso no es tan importante. Los inhibidores de SGLT2, ¿se acuerdan que también había mencionado el SGLT2, que era el que reabsorbía glucosa, pero a nivel renal? Entonces, estos son los que terminan en glifosina. ¿Ya? Acá tenemos a la empaglifosina. Empaglifosina o canaglifosina. ¿Ya? Pero son los que terminan en glifosina. Entonces, estos disminuyen reabsorción de glucosa a nivel renal.
¿Ya? Si preguntan a qué nivel exactamente, túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Entonces, de acá, más allá de los efectos adversos, ¿en quién está contraindicado? Si actúa a nivel renal, está contraindicado en los pacientes que tienen insuficiencia renal moderada a severa. Y los agonistas de GLP-1, ¿no? Que el GLP-1 era una incretina, un agonista es que actúa más, o sea, que es un análogo, ¿no? Que sirve como GLP-1 que va a actuar en su receptor, son todos los que terminan en TIDE, ¿ya? Como el exenatide. El exenatide, el liraglutide. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este para también bajar de peso? Ya, eso. Entonces, ¿qué hacen? Actúan sobre receptores GLP-1, ¿ya? Y estos, al igual que, los inhibidores del SGLT2, también están contraindicados en insuficiencia renal moderada y severa. ¿Ya? Entonces, ven más o menos que en sí es sencillo, ¿no? O sea, al menos saber el efecto, ¿no? Ya la cosa es memoria, ¿no? Acordarse que las sulfonilureas pues son las de GLI, las tiosolinedonas son las que terminan en glitazona, las DPP4 son las que terminan en gliptina, inhibidores de SGLT2 los que terminan en glifosina y los agonistas de GLP-1 los que terminan en TIDE. Porque ahora que hablamos de tratamiento, les voy a decir más o menos cuál es de preferencia en cada uno, ¿no? Entonces, a veces no te van a poner el grupo, sino te van a poner el fármaco como alternativa. Entonces, eso tienen que saber ya. Entonces, esto sí obviamente es súper importante, que les he puesto que se acuerden todos estos prefijos. Y de la metformina sí o sí todo, pues, ¿no? Lo más frecuente, lo más grave, disminuye la gluconogénesis, de la glibenclamida, que en sí es la causa más frecuente de hipoglicemia también. De los inhibidores de glucosidasa, sabes que el efecto más frecuente es gastrointestinal, porque actúa a nivel de lo que es el borde cepillo, ¿no? En el intestino. Y nada más, bueno, lo demás es memoria, como les digo. Pero ahí lo tienen para que le den un repaso. Ya. Y por otro lado tenemos las insulinas, ¿no? Que es cuando yo las uso cuando es diabetes tipo 2 refractaria o cuando es un paciente con diabetes tipo 1 que siempre es insulino dependiente, ¿no? No les dije en el cuadro, pero por lógica también el que es diabetes tipo 2, acuérdense que es no insulino dependiente porque no va a requerir insulina solo cuando ya es muy avanzado. En cambio, el diabetes tipo 1 sí va a ser insulina dependiente porque no tiene pues insulina porque sus células beta están destruidas, ¿ya? Entonces comencemos con las insulinas. Tenemos primero las ultra rápidas. ¿Quieren saber cuáles son las ultra rápidas? Las ultra rápidas es la insulina Lispro, la insulina Aspart y la insulina Glulicina. ¿Ya? Esos son. Sobre todo la Lispro. Siempre preguntan la Lispro. ¿Ya? Pero Lispro, Aspart, Glulicina. La regular es también llamada, también le pueden llamar insulina rápida, ¿no? Porque es la que le sigue. Y acá está la famosa R cristalina, ¿no? ¿Te acuerdas de regular? R cristalina. La intermedia viene a ser la NPH y las prolongadas tenemos a la glargina, al detemir, que esto lo han preguntado, y al degludec. ¿Ya? Entonces, con eso comencemos. Entonces, por su nombre, lógica, cuando inicia, ¿no? Las ultra rápidas van a comenzar más rápido, y su duración va a ser menos. Entonces, el inicio de las ultra rápidas es de 5 a 15 minutos. Ya, eso es en caso de que, no sé, pues, tengas un evento hiperagudo de hiperglicemia, ¿ya? Pero que no se usa en las crisis hipoglicémicas que vamos a hablar ahorita. O sea, estas insulinas se usan más que todo, se dividen en los que son insulinas prandiales, ¿no? Que son o sea, las que yo voy a usar, como dice, prandiales, ¿no? Cuando voy a comer, y otras son las insulinas basales,
¿no? Bueno, ahí les he puesto para ponerlos, ¿no? Pero las insulinas prandiales, ¿no? Son las ultra rápidas y son las rápidas, porque como van a actuar rápido, esas son las que yo me administro, o sea, si soy diabético, para que disminuyan los niveles de glucosa rápido con lo que voy a comer ahí, ¿no? En cambio, las de intermedia o acción prolongada son llamadas las insulinas basales, porque son esas que yo me pongo en la mañana para el resto del día, pues, ¿no? Pero porque van a tener sus niveles, se van a mantener, pues, ¿no? Entonces las ultra rápidas, su inicio es de 5 a 15 minutos, el pico es de 1 a 2 horas que lo ponen en libros, pero una vez preguntaron en el salud y pusieron como alternativa 40 minutos, por si acaso. Y su duración dura aproximadamente de 3 a 4 horas, ¿no? O sea, es que en sí esto lo pueden ver en distintas bibliografías con distintos tiempos, pues no, nadie va a ser exacto, pero por ahí va. La regular, su inicio ya es de 30 a 60 minutos, su pico ya va, por ejemplo, puede ir de 2 a 3 horas, o sea, se da a las 2 a 3 horas, y su duración puede ser de 4 a 6 horas. La intermedia ya se demora un poco más, pues ya 2 a 4 horas, su pico es a las 6 a las 10 horas, y la duración dura pues de 10 a 14 horas. Y la prolongada, lo que a mí me parece interesante, que inicia igual que la intermedia, ya de 2 a 3 horas, no presenta pico, por si acaso, como es la prolongada, no presenta pico, o sea, es una insulina que inicia y se mantiene, ya no tiene su pico. Y disminuye a las 18 a 24 horas, esta me puede durar todo el día tranquilamente, ya, entonces, de esto lo que se deben acordar son los nombres, esto sobre todo, te pueden poner cuál es la ultra rápida, ¿no? Lispro, Aspar, glulicina. La regular, R, cristalina. La intermedia, la NPH, que es la que vamos a ver que se usa en las crisis hipoglucémicas. Y la prolongada, que es la glargina, determina y de Ludec. Ya, ¿quién no tiene pico? De prolongada. Y por ahí el tiempo que se deberían saber de memoria son las de las ultra rápidas, ¿no? 5 a 15 minutos, su pico de 1 a 2 horas. Bueno, la duración no. Solo su inicio y su pico. ¿Ya? Listo. Acuérdense que la insulina NPH también le llaman la insulina lechosa. Insulina lechosa. Listo. Ahora sí. Entonces ya hablamos de los fármacos hipoglicemiantes, que son todo el cuadro que hemos hablado acá. Ya hablamos de las insulinas. Ahora simplemente les voy a hablar algunos datitos ahí que me parecen importantes, ¿no? ¿Qué fármaco disminuye el riesgo cardiovascular? Son dos. Los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1. ¿Ya? Son los dos que me disminuyen el riesgo cardiovascular. O sea, paciente con enfermedad cardiovascular, ¿no? Enfermedad de los vasos, aterosclerótica cardiovascular, preferiría darle esos dos fármacos, ¿ya? ¿Quiénes reducen la progresión de enfermedad renal crónica? Ojo, acá dice quién disminuye la progresión, no estoy diciendo, porque yo les había dicho que los inhibidores de SGLT2 actúan a nivel renal y que están contraindicados cuando ya tengo una enfermedad renal severa, pues, ¿no? Pero antes de eso, o sea, o sea, si es una enfermedad renal leve, por ejemplo, un paciente que recién ha comenzado, esos son los que me disminuyen la progresión, ¿ya? Los inhibidores del SGLT2, ¿ya? Así que acuérdate, ¿quién me disminuye el riesgo de enfermedad renal crónica? El que actúa en el riñón, los inhibidores de SGLT2. Ahora, todos los que hemos hablado son fármacos por vía oral, o sea, todos los del cuadro son vía oral. ¿Cuál es el único que sea por vía subcutánea? Los agonistas GLP-1, ¿ya? ¿A quiénes se les llama insulinas recombinantes humanas? ¿No? Que son a partir de la insulina de nosotros. A la insulina regular y a la insulina NPH. Ya, o sea, las dos del medio. Y les había dicho que las insulinas prandiales son las insulinas ultra rápidas y las rápidas, ¿no? O sea, la regular. Y las insulinas basales vienen a ser las insulinas intermedias y las insulinas prolongadas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que lo quieren repetir? Ya les dije que para mí esta diapo acá, esta de acá y estas son las más importantes. ¿Ya?
Son los que más preguntan. Bueno, ya les dije, medicamentos es memoria. Todo correcto, todo bien. Para seguir. Ya. Entonces vamos al tratamiento. Ya lo diagnosticamos, ya sabemos cuáles son los tipos de medicamentos. Ahora hay que tratarlo. Ya. Antes, ¿no? Si ustedes ven preguntas del 2006, 2007, o sea, antes de la norma técnica del 2015, cuando tú diagnosticabas a un paciente con diabetes, la alternativa era cambios de estilo de vida, ¿ya? Pero ahora, una vez que yo ya diagnostico, yo ya comienzo a darle metformina más cambios del estilo de vida, ¿no? Su dieta y el ejercicio, ¿ya? Acuérdense, ahora sí, ya sí o sí, paciente diabético, paciente que comienza con metformina. Ya, ahora hay casos excepcionales que les he puesto que no se inicia con el manejo inicial. ¿Cuáles son esos casos? Uno, que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada mayor al 1.5% del valor de meta. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el valor de meta? Que ahorita vamos a ver, menos del 7%. ¿Ya? Pero, o sea, menos del 7% es en general. Eso sí tienen que tener en cuenta. La hemoglobina glicosilada les dije que era el mejor para el control, pero la hemoglobina glicosilada depende del paciente. O sea, no es como que todos el control debería ser menos del 7%, ¿no? Si es un paciente con riesgo cardiovascular o qué sé yo, otras comorbilidades, el punto de corte aumenta un poco, ¿no? Digamos, menos de 8%, ¿no? Ya no le exijo tanto de menos de 7%. Entonces, dependiendo del valor de meta que yo le doy al paciente, si esta hemoglobina glicosilada está aumentada más de 1.5 de ese valor, yo ya comienzo con una terapia dual, ¿ya? Por eso he puesto la flechita, terapia dual, ¿ya? Y el otro caso es un paciente que tenga hemoglobina glicosilada mayor del 10%, eso es un montón, ¿ya? O tenga una glicemia en ayunas mayor o igual a 300 miligramos por decilitro. Es un montón. A estos de frente me voy a insulinoterapia, ¿ya? Listo. Entonces, cuando yo hablo de monoterapia, que es lo que estamos hablando del manejo inicial, es metformina, ¿no? Si no hay control glicémico o es el paciente, o sea, por eso digo, este es el paciente el primerito que se diagnosticó ya. Después yo hago el control glicémico, ¿no? Si no se controló, o como digo, la hemoglobina glicosilada está más de 1.5% del valor de meta, terapia dual, ¿no? Metformina igual, más otro agente, ¿no? Eso depende. Ya ahí he puesto para que poner más o menos, dependiendo del paciente, cuál le podría dar, ¿no? ¿Ya? Si no hay control glicémico con terapia dual, voy a la terapia triple, que igual es metformina, está siempre con su metformina, más otros dos, ¿ya? Y si tampoco funciona con terapia triple, ya voy a lo que es la insulinoterapia, ¿ya? Pero acuérdense que si yo comienzo con insulina, voy a comenzar con insulina basal, ¿no? Hemos dicho que era la intermedia o de acción prolongada, ¿ya? 10 unidades subcutáneo al día, ¿ya? Ahora, pueden mantenerse, por ejemplo, o sea, puedo ser un paciente que recibe insulina y aparte estoy con mi terapia de hipoglicemiantes orales. Pero acuérdense, por lógica, si me estoy dando insulina, ¿qué fármaco ustedes creen que sí o sí yo debería retirar? Los leo. ¿Qué tipo de todos los fármacos que hemos hablado yo debería retirar sí o sí en caso el paciente lo esté tomando? Si yo ya comienzo con insulinoterapia. ¿Alguien? Exacto, la glibenclamida, no las sulfonamilureas. Porque acuérdense que habíamos dicho que es el que más hace hipoglicemia, ¿ya? Y si en caso no hay control también, o sea, le estoy dando las insulinas basales y no hay control, ya le añado insulina pandrial, ¿no? También para
cuando vaya a comer, ¿no? Al final ese paciente va a estar con... Y una vez preguntaron, ¿no? También, ¿cuál es el mejor lugar? Acuérdense que es a nivel abdominal, ¿no? Porque habían puesto en el muslo, ¿no? Esas preguntas de salud que te juro que a veces el examen de salud es más difícil que el ENAM. Entonces, paciente con elevado riesgo cardiovascular. Habíamos dicho, dos sobre todo, ¿no? El GLP-1 y lo que era el SGLT2, ¿ya? Pero cuando es a predominio de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ahí yo voy a decir mejor el GLP-1. Pero es un paciente con elevado riesgo cardiovascular, pero a predominio de falla cardíaca y falla renal, yo voy a elegir lo que es el SGLT2, ¿ya? Eso sobre todo, ¿ya? Pero, o sea, ya se han dado cuenta que al paciente con enfermedad cardiovascular le tengo que dar uno de los dos, ¿ya? O GLP-1 o SGLT2, ¿ya? Ahora, con respecto a los pacientes, por ejemplo, que quieren disminuir la hipoglicemia, pucha, le puedo dar el DP4, ¿no? GLP-1, SGLT2, ya bueno. En sí, muchos. Todos estos que estoy mencionando es de la guía GINA, ¿no? Que viene un montón, bueno. De ahí, lo que es... No, perdón, guía GINA no. ¿Cómo se llama esta guía? Yo me olvidé. La guía GINA del ASMO. Yo me olvidé cómo se llama. Pero ya bueno, de la guía de diabetes. Pero eso no es de la norma técnica, ¿ya? El paciente que va a querer bajar de peso, a ese sí le puedo dar GLP-1, perdón, o SGLT2 también, ¿ya? Y al paciente que no tiene dinero, ahí lo ponen que le puedo dar sulfonilurias, o le puedo dar tiazolidinedio, no sé si creo que se escribía, ¿ya? Y otro que han preguntado en el ENAM, y lo pongo que si es un paciente diabético con insuficiencia renal severa y hepatopatía crónica, a este paciente de frente, insulina. ¿Ya? Listo. Entonces, no, nunca han preguntado así como que ponerte un paciente y cuál es la terapia combinada que le vas a hacer, no, pues eso ya es especialista. ¿Ya? Así que eso sí no es importante. Pero sí, el manejo inicial, en qué casos, por ejemplo, en los casos excepcionales que les he hablado, yo no haría el manejo inicial normal, ¿no? De frente me iría terapia dual o insulinoterapia. Y lo otro que sí me parece importante es qué fármacos, qué grupos doy en un paciente con riesgo cardiovascular, ¿no? Que es el GLP-1 y el SGLT2. ¿Ya? Listo. Y yo para controlar a este paciente me dan valores, pues, ¿no? La glicemia en ayunas, ¿cuánto tiene que ser? De 80 a 130 miligramos por decilitro. La glicemia postprandial tiene que ser menor de 180 miligramos por decilitro. La hemoglobina glicosilada, como les dije en general, menos del 7%. Depende del paciente, el punto de corte puede aumentar. La presión arterial también depende. Si es un paciente con alto riesgo cardiovascular, la presión debe ser menos de 130 sobre 80, ¿no? O sea, le tengo que bajar mucho. Pero si es un paciente con bajo riesgo cardiovascular, o sea, que solo tiene diabetes, ¿no? Y no hipertensión, menos de 140 sobre 90. Ahí no lo escribí. Ya bueno, pero estoy diciendo menos de 140 sobre 90. El colesterol, el LDL ya habíamos dicho, ¿no? Sin factor de riesgo, menos de 100. Con factor de riesgo cardiovascular, menos de 70. Y con factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Hipertensión y una enfermedad ya establecida, ¿no? Un infarto, ¿no? Una cardiopatía, voy a poner, menos de 55. No, pero esto ya lo habíamos hablado en IPMs. Triglicérido, menos de 150. Y el HDL, que es en hombres mayor de 40, igualito, y en mujeres mayor de 50. ¿Ya? Entonces hasta ahí todo lo que es diabetes, porque acá ya vamos a hablar de las complicaciones. Entonces un break de 5 minutos nomás, tomen agüita, algo, y terminamos con eso, que ya son dos más. Lo que son las complicaciones, ¿no? Las crisis hiperglicémicas, la hipoglicemia
Y bueno, algunos datitos de los que son las complicaciones crónicas, no microangiopáticas, macroangiopáticas, pero eso sí es también tocarlo en cada tema, ¿no? Si hablamos de retinopatía, en lo que es, vamos a hablar de oftalmo o etc., ¿no? Dependiendo del órgano. Pero datos importantes relacionados a diabetes. ¿Ya? Entonces, la crisis hiperglucémica, cada vez que preguntas de NAM, son saber bien si es una cetoacidosis diabética o es un estado hiperosmolar. Y con este cuadrito uno lo saca. Primero tenemos que saber que la fisiopatología, ¿no? de lo que es cetoacidosis diabética es que hay un déficit absoluto de insulina. ¿Ya? Déficit absoluto de insulina. Por eso habíamos dicho que era frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Vamos a poner asociado a diabetes tipo 1. En cambio, los pacientes con estado hiperosmolar hiperglicémico hay un déficit relativo de insulina. Entonces, por esto, este está más asociado a lo que es el paciente con diabetes tipo 2. Entonces, más o menos para que entiendan, en lo que es la cetoacidosis diabética, como no hay nada de insulina, yo les dije que era el segundo macronutriente que le seguía cuando, digamos, no había glucosa, ¿no? Para el cerebro. Dijimos que lo que le seguía era la grasa, ¿no? Entonces, cuando hay una destrucción, ¿no? Cuando hay una degradación de la grasa, la lipólisis, comienzan a elevarse los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos producen la cetoacidosis, pero se llama cuerpos cetónicos, cetoacidosis diabética, ¿ya? En cambio, en lo que es el déficit relativo de insulina, es porque es un paciente mal controlado, ¿no? Que llega a un estado de hiperglicemia y esto va a producir, o sea, lo que habíamos dicho de la clínica de poliuria, polidipsia, ¿no? Pero va a producir una poliuria intensa, ¿no? Entonces, al producir una poliuria intensa, hacer deshidratación. Entonces, obviamente, si yo orino un montón, estoy botando agua. ¿Y qué se queda más en el cuerpo? Sodio. Entonces, un estado hiperosmolar y va a estar la glucosa elevada, hiperglicémico, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a estar la glucosa en lo que es la cetoacidosis diabética? Va a estar elevado, obviamente, pero solo más de 250. Ese es el primer dato importante. En cambio, en el estado hiperosmolar yo voy a ver glucosa mayor de 600, ¿ya? Y eso es importante, ¿eh? Porque si les ponen glucosa de 500, eso es cetoacidosis diabética, ¿ya? En cambio, si te ponen glucosa de 620, 700, ya es criterio para estado hiperosmolar. Otro, el pH. Si estamos hablando de una cetoacidosis diabética, acá el pH está disminuido, ¿no? Menos de 7,3. Y esto es una acidosis metabólica, lo han preguntado, con anion gap elevado. Eso lo vamos a ver también en trastornos hidroelectrolíticos de renal, pero ahí es un dato, ¿no? Acidosis metabólica con anion gap elevado. En cambio, el estado hiperosmolar, como no hay acidosis, nada, es mayor de 7,3. El bicarbonato, como es una acidosis, el bicarbonato está disminuido, por eso hay acidosis. En cambio, en el estado hiperosmolar está más de 18, normal. Y la osmolaridad en la citoacidosis diabética es variable, pues no, puede estar aumentada, puede ser disminuida, no importa. En cambio, en el estado hiperosmolar, habíamos dicho que lo normal de osmolaridad, acuérdense que es de 275 a 295, por si no les ponen hiperosmolar, hiposmolar, y simplemente les ponen osmolaridad, ¿no? El valor. Entonces, en el estado hiperosmolar es mayor de 320. ¿Ya? Entonces, yo lo puedo sacar, sobre todo se saca con los laboratorios, ¿no? Pero digamos, con la clínica también puedo ver, ¿no? Cuando viene un paciente con cetoacidosis diabética, viene un paciente con dolor, ¿no? Un dolor abdominal, viene con náuseas, con vómitos, viene con deshidratación, pero una deshidratación leve, ¿ya? Viene con trastorno de la conciencia, pero con trastorno de la conciencia leve, ¿ya? Entonces eso no me dice mucho, pero lo que sí me da es la respiración de Kussmaul, ya que es esa respiración profunda, fuerte, ¿no? Y aparte también voy a ver cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Porque estamos hablando que esto es un aumento de cuerpos cetónicos, y el aliento cetónico. Ahí me alcanzo. ¿Ya? Sobre todo respiración de Kussmaul, cuerpos cetónicos. En cambio, en el estado hiperosmolar hiperglicémico,
estamos hablando de que es un paciente que les dije que comenzaba porque hacía mucha poliuria, ¿no? Entonces una deshidratación severa, te van a poner en el caso, deshidratación severa, más trastorno del accesorio severo, ¿no? O sea, el paciente va a venir pues con estupor, coma, pues, ¿no? Ya. Entonces, eso, siempre diferenciar. La glucosa en el estado hiperosmolar más de 600. El pH en la cetosis diabética es el que está disminuido y el bicarbonato. Y la hiperosmolaridad en el estado hiperosmolar, obviamente, ¿ya? Cuando hay datos de cada uno, a eso se le llama un estado mixto. Ojo, un estado mixto cuando hay de los dos, pues bueno. O sea, por ejemplo, ¿no? Te viene un paciente y te ponen glucosa de 650, pero te aparece un pH de 7,1. Entonces son datos de los dos. Y esto generalmente es 20% de los estados hiperglicémicos, ¿ya? Por si acaso, porque no vayan a ver así, ven la primera que dice ya pH menos de 7,3 y no leen lo demás del caso clínico y de frente marcan cetoacidosis, ¿no? Sepan que hay un estado mixto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto también siempre han preguntado con respecto a los estados hiperglicémicos. Uno que obviamente no ha leído nada por lógica debe pensar que meterle insulina, ¿no? Pero lo primerito que yo tengo que hacer es la hidratación. Ya, es lo primero que tengo que hacer, hidratarlo al paciente. Y acá yo tengo que ver si ha sido una deshidratación severa o ha sido una deshidratación no severa. Si ha sido una deshidratación no severa, yo puedo ver el sodio, ¿ya? Porque como no es severa, tengo tiempo ahí para pedir esos electrolitos, todo. Entonces, si el sodio es normal o es bajo, o el sodio es alto, ¿ya? Si el sodio es normal o está bajo, con confianza, perdón, no es normal, es o bajo, perdón, o normal o alto, ¿ya? Lo siento. Entonces, si el sodio es bajo, con confianza nomás le doy su cloruro de sodio al 0,9%, ¿no? 250, 500 mililitros por hora. Pero si el sodio está elevado, ¿no? O sea, con ese sodio 135, 145, si está en 152, 157, qué sé yo, le doy menos, pues no le doy a tanto, sino cloruro de sodio al 0,45%, ¿ya? Igual, 250, 500 mililitros por hora, ¿ya? Pero si es una deshidratación severa, ¿no? Este manejo que estoy hablando es en ambos, tanto en cetoacidosis como estado hiperosmolar. Y si es un paciente con deshidratación severa, ¿no? Un estado hiperosmolar, ahí no me voy a poner pues, a ver cuánto está el sodio, de frente le doy lo que es, ay, negro lo está poniendo, ¿no? Cloruro de sodio al 0,9%, ¿ya? De frente, 1 litro en 1 hora, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Si te preguntan en general así, marca cloruro de sodio el 0,9%. Pero si te ponen valores de sodio, así, ves la deshidratación, ahí piénsala, ¿ya? Porque obviamente no le voy a meter 0,9% a un paciente con sodio alto, pues, ¿ya? Ya, listo. Lo otro, que ya, una vez que lo hidrato, ¿ahora qué hago? Tengo que ver el potasio, ¿ya? Veo el potasio. Porque ahí sí, hoy día, justo en la encuesta que hice, vi que varios se confundían en eso, ¿no? Si el potasio está bajo, si el potasio está normal o si el potasio está elevado. Acuérdense, chicos, que la insulina mete potasio, ¿no? Mete potasio a la célula. O sea, así como habíamos dicho que de todas las macromoléculas mete, deposita, también lo hace con el potasio, mete potasio a la célula. Entonces, en un paciente que tiene hipopotasemia, no le voy a dar insulina, pues, porque si le doy insulina le voy a bajar más el potasio todavía. Entonces, al paciente que tiene potasio bajo, lo primero que tengo que hacer es corregir el potasio. ¿Ya? Al paciente que tiene el potasio normal, a este sí le puedo dar insulina, potasio. Y al paciente que tiene potasio alto, obviamente solo le doy insulina. ¿Ya? Entonces lo segundo que tengo que ver es el potasio antes de mandarme con la insulina. Y el tercer paso, ya aquí recién, bueno, lo que todos piensan que es lo primerito, es el tercer paso, la insulina. ¿Ya? Y la insulina que le doy, les había ya comentado que era la insulina. Ah, no, yo les había dicho NPH, no, perdón.
es la insulina regular. Ya, insulina regular, 0,1 unidades por kilogramo por bola. ¿Ya? Y bueno, en caso requiere potasio, le doy su potasio, pues, ¿no? Entonces, eso, básicamente. De ahí otros manejos, ¿no? Si reduce, ¿no? De 200 la glucosa, cambiar la dosis, pues, pero eso ya es otra cosa. Lo otro es, ¿cuándo doy bicarbonato? ¿Ya? Porque bicarbonato, si han preguntado, solo se da bicarbonato. Y bueno, y eso también se ve en la guía de Shock, ¿no? No me digas. Bueno, chicos, van a tener un break de 1 minuto porque el lápiz ya se le baja la batería. ¿Ya? ¿Ya? Siempre me he preguntado eso. Primero, hidratar. ¿Ya? Hidratación. Les estoy dando los datos si es severo, si es no severa, pero en sí, cloruro de sodio al 0,9%. ¿Ya? Luego vean el potasio. Ya les dije el potasio, ¿por qué? Porque si está disminuido, no le voy a dar insulina porque la insulina me mete potasio a la célula. ¿Ya? Y luego le doy la insulina, que acuérdense que la elección es la regular. Ya, otro dato que se me vaya, ¿no? Ya, y desde ahorita les digo antes de escribirlo, para que lo vayan escribiendo, que solo doy bicarbonato cuando el pH es menor de 6,9. Ya, y es un dato igual que lo ponen en la guía de Shock, como les digo. No se da bicarbonato cuando es menor, pues, 7,2 o está en 7,1. Por más que el paciente, o sea, eso sea un valor de acidosis, o sea, el pH está disminuido, no, ya le hice eso. Solo se le da bicarbonato, creo poner, cuando el pH es menor de 6,9. ¿Ya? Ojo. Listo. Y yo paso a insulina subcutánea, porque como les dije, se le da en bolo, y una vez que ya remiten los niveles, ya le cambio a insulina subcutánea. Ya, entonces, crisis hiperglicémicas, muy preguntado, la diferencia entre los dos ya les puse en ese cuadro, y el manejo sencillo, ¿ya? Hipoglicemia, mira, hipoglicemia es más fácil todavía, ¿ya? Primero, las causas. Solo vamos a hablar de la causa más frecuente. Habíamos hablado de que obviamente la causa más frecuente son los medicamentos hipoglicemiantes, pues, ¿no? Las insulinas, la sulfoniluria, otros medicamentos como los secretabobos, ¿no? Pero aparte de eso, si no les ponen medicamento, la causa más frecuente es el alcohol. Entonces, ojo, no por más allá de que la causa más frecuente sea alcohol, fuera de los medicamentos, ojo en el caso clínico, ¿no? No me acuerdo si fue el 2020 o el extraordinario de 2021 en la ENAM, que pusieron un caso que a veces te puede confundir, ¿no? Porque dice paciente diaforético, con sudoración fría, y cuál es tu impresión diagnóstica, ¿no? Hay uno como que dice que... Pero te decía, y tampoco te decía que estaba alcohólico, o sea, no te decía paciente alcohólico, te decía paciente que se encuentra inconsciente en la vereda, ¿no? Entonces, eso se asocia pues más a borrachos pues, que están ahí, ¿no? Entonces, asocian que la causa más frecuente es alcohol después de los medicamentos, ¿ya? Eso sí es importante. Le digo porque al final la respuesta era estado hipoglicémico, ¿ya? Pacientes con enfermedad crítica, déficit hormonal, ya hemos hablado, ¿no? Y en pacientes sanos con que tengan hiperinsulinoma o accidentalmente, ¿no? Ellos mismos se han querido bajar la glucosa. Bueno, pero la triada de Whipple en sí es una triada para saber que el paciente tiene hipoglicemia, que uno es que haya niveles bajos de glicemia, ¿ya? Eso sí, a veces hay algunas guías que te ponen que la glucosa sea menor de 60, en general, en los pacientes, en nosotros, en los normales, y menor de 70 en los diabéticos, ¿ya? Porque los diabéticos generalmente tienen un poco más de glucosa. Entonces, menor de 70 en diabéticos, menor de 60 en las personas en general. Eso yo catalogo como hipoglicemia. Dos, que tenga síntomas de hipoglicemia, que es el cuadrito que les he puesto abajo. Y tres, que haya reducción de los síntomas al administrar glucosa.
¿no? Entonces, eso me quiere decir que el problema fue disminución de glucosa. Sencilla la teoría de Whipple, ¿no? Ver los niveles bajos, tener clínica y que los síntomas remitan cuando manejo cuando le doy glucosa, ¿no? Entonces hay dos clínicas, la autonómica y la neuroglucopénica, ¿ya? La primera que se da es esta, primera en aparecer, la autonómica, ¿ya? Que es como les dije, puede haber temblor, cefalea, taquicardia, ansiedad, palpitación, palidez, sudoración fría, ¿no? Esto es lo que preguntaron en el ENAM, y esta es la parte simpática. En cambio, el hambre y las náuseas, obviamente te va a dar hambre porque estás con hipoglicemia. Esta es la parte parasimpática, ¿ya? Pero es un paciente, muy aparte de cefalea, yo también diría pues, que se está desvaneciendo, ¿no? Que se puede desmayar porque hay poca glucosa. En cambio, la clínica neuroglucopénica, más que todo, se da después, y es cuando hay valores de menos de 50, ¿ya? Que son la alteración de la cognición, debilidad, irritabilidad, confusión, letargo, que es lo que ya les digo, cuando ya el paciente está así como que moribundo, ¿ya? Entonces, con respecto al manejo, yo tengo que saber, realmente se cortó, ¿qué? Ya, entonces con respecto al manejo, tengo que ver si el paciente está consciente o inconsciente, ¿no? Si el paciente viene así medio bajoneado, o si literal ya se desmayó, pues, ¿no? Entonces, obvio, si está consciente, yo le puedo dar por la boca, pues, ¿no? Entonces acá uso la regla de los 15. ¿Ya? ¿Qué es eso de la regla de los 15? Darle 15 gramos, ¿no? De carbohidratos, ¿no? Una barra de chocolate, un dulce, de absorción rápida, y luego de 15 minutos, y luego de 15 minutos, controlo, ¿no? Y así, nada más, pero eso le doy vía oral, ¿ya? Porque el paciente está consciente, pues, ¿no? En cambio, cuando el paciente está inconsciente, que son preguntados, porque he visto como 4 preguntas de ENAM, le tengo que dar, pues, dextrosa, pues, ¿no? Que es glucosa. Pero la pregunta es, ¿cuánto es el porcentaje, no? Porque te ponen 5, 10%, ¿no? 33%. Dextrosa al 33% endovenoso. Y una vez que remite, ¿no? Le doy una ampolla de dextrosa al 10%. ¿Ya? Y ya, listo. Se acabó la hipoglicemia. Causa más frecuente fármacos. Segunda más frecuente. Que no he puesto drogas, es lo más frecuente. Y alcohol lo segundo. La tríada de Whipple, que está sencilla. La clínica autonómica, que es primero. Y el manejo, ¿no? Si está consciente, dale su chocolatito. Y si está inconsciente, dextrosa al 33%. ¿No? Esto no lo han preguntado nunca, pero ya lo saben. Después dextrosa al 10%. Listo. Y terminamos con las complicaciones crónicas. Ya, cuando hablamos de complicaciones crónicas, tenemos macroangiopáticas y microangiopáticas. Entonces comenzamos con las macroangiopáticas, que es la insuficiencia arterial periférica, ¿no? Este es el típico paciente, que lo han preguntado en el último ENAM también, con claudicación intermitente. O sea, ustedes saben que el pie diabético al final es una unión entre lo que es la neuropatía, ¿no? El pie diabético neuropático, y lo que es la insuficiencia arterial periférica. Ya más o menos para que lo entiendan, ¿cómo es que se llega a dar el pie diabético? Es que el aumento de glucosa en la sangre, por una vaina, una chanfaina en lo que es bioquímica, no sé, o sea, AMP cíclico, no sé, disminuye la sensibilidad, ¿ya? Entonces, al disminuir la sensibilidad es uno, ¿no? Ya tienes un componente que disminuye la sensibilidad y es la parte del pie diabético neuropático. Y aparte, la otra enfermedad, que es la insuficiencia arterial periférica, hace que disminuya el flujo, ¿no? Porque acuérdense que el aumento de glucosa va a producir placas, bueno, entonces disminuye el flujo. Entonces, cuando disminuye el flujo en lo que es no, el pie diabético, lo que les estoy diciendo, ¿por qué no hay, pues, mano diabética o, no sé, cabeza diabética, qué sé yo? Sino porque son pulsos periféricos, o sea, en donde va a llegar menos sangre. Entonces, justo ahí disminuye la sangre, entonces que va a haber isquemia. Entonces, generalmente cuando hay isquemia en nosotros, o sea, personas no diabéticas, la isquemia duele, ¿ya? Entonces, la isquemia duele y tú te das cuenta
y ya pues, ¿no? Te tratas o vas al hospital para que destruyan el trombo, qué sé yo. Pero en lo que es un paciente diabético, como tiene esa polineuropatía, no va a sentir ese dolor, ¿ya? Porque va a disminuir la sensibilidad. Entonces ese pie se va a comenzar a isquemizar, ¿no? Entonces es importante que un paciente diabético siempre se esté viendo, pues, o sea, aparte del calzado, que siempre esté viendo si tiene una herida o algo, porque el paciente no lo va a sentir. Entonces, esos en conjunto hablan del pie diabético, pues, ¿no? El pie diabético neuropático y la insuficiencia arterial periférica. Pero en general, si solo hablo de insuficiencia arterial periférica, o sea, si, digamos, todavía no tiene la parte neuropática, sí va a sentir dolor, ¿no? Porque hay isquemia. Entonces, un paciente con claudicación intermitente, ¿no? Sobre todo en las pantorrillas. Y que les dije que esto ya puede evolucionar a lo que es pie diabético, pero el pie diabético isquémico, ¿ya? Entonces, eso. Porque han preguntado, ¿no? Paciente diabético con dolor, ¿no? En piernas y ponían pues alternativas trombosis venosa profunda, otra decía mialgia, fibromialgia, no sé, pero era la insuficiencia arterial periférica. Enfermedad coronaria, sepan que es la primera causa de muerte diabética. O sea, ¿de qué se muere un paciente diabético? De un infarto, ¿no? Una enfermedad coronaria. Y la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de aterotrombo y demencia vascular, ¿no? Por eso en el simulacro que hicimos el primero, había preguntado cuáles son los tipos de demencia más frecuentes. Parece que la demencia más frecuente es el Alzheimer, pero de ahí le sigue la demencia vascular, ¿no? Todo, todo va conectándose. Entonces, cuando hablo también de enfermedad cerebrovascular, sí se los había mencionado, creo, cuando fue en esta clase, pero que en lo que es enfermedad cerebrovascular hay un dato importante de diferenciar la hipertensión con la diabetes, porque la hipertensión aumenta el riesgo de lo que es enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica, ¿ya? Pero la diabetes solo aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿ya? Ese es un dato, ¿ya? Y como les estaba hablando del pie diabético, pues, ¿no? Acuérdense que el pie diabético, importante el pie diabético, o sea, ya hablando en general, el pie diabético, ya sea neuropático o vascular, son la causa más frecuente de amputación no traumática, ¿ya? Entonces, más o menos para diferenciar lo que es una úlcera neuropática de una úlcera isquémica, ¿no? Digamos, este es un pie, digamos, porque esto no va a ser un pie ni cagando, y este es otro pie, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener lo que es la úlcera neuropática, y acá vamos a tener lo que es la úlcera isquémica, ¿ya? Entonces, la úlcera neuropática, como es pérdida de sensibilidad, generalmente da, acuérdense, en la planta del pie. En cambio, lo que se está diciendo de la úlcera isquémica, por la enfermedad, la insuficiencia arterial periférica, da en zonas periféricas, o sea, donde menos haya flujo, ¿no? Entonces esto se da generalmente en la punta en el dedo, pues, ¿no? En la punta de los dedos. Punta de los dedos o en la zona lateral. Y se necrosa. ¿Ya? Y listo. Eso es con lo que puedo hablar con respecto a las macroangiopatías. Después las microangiopatías se dividen en tempranas y en tardías. Acuérdense que la temprana es la neuropatía y la tardía ya lo que es retinopatía y la nefropatía diabética. Entonces es importante siempre que sepan cuáles son las complicaciones crónicas macroangiopáticas, insuficiencia arterial periférica, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, ¿no? De grandes vasos. En cambio las microangiopáticas son la neuropatía, la retinopatía y la nefropatía diabética, ¿ya? Entonces, acuérdense que la polineuropatía simétrica es la complicación más frecuente de la diabetes, en general, ¿ya? O sea, si estamos hablando de las crisis hiperglicémicas, todo. O sea, la complicación más frecuente de la diabetes va a ser la polineuropatía simétrica, ¿no? La que le dicen en guantes de calcetín.
por decir, en ambos pies, en ambas manos, ya, polineuropatía. Y eso puede después ir al pie diabético neuropático, que es lo último que voy a hablar, así que vamos a acá a la parte de retinopatía, que acuérdense que la retinopatía del diabético es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Y la nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica. Entonces, por eso les digo puros datos importantes, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? ¿No? Cuando vemos el tomo de nefro, diabetes. ¿Ya? Listo. Entonces terminemos con el piecito, ¿ya? Que es una pregunta que les había puesto ahí también en el grupo de Instagram, ¿no? Cuando hablamos de pie diabético, en la clasificación de Warner, ¿no? que es esta de acá, tiene 5 grados. El primer grado es un pie de riesgo, ¿no? Solo le dice pie de riesgo. Es un paciente con diabetes, nada más. Entonces este paciente pues tiene callo grueso, ¿no? Acuérdense, siempre es más frecuente en las zonas de presión, bueno, en los metatarsianos. Entonces lo único que yo tengo que hacer acá como manejo es uso de buen calzado, nada más. ¿Ya? Entonces que haya falta de uso de buen calzado, acuérdense que es la causa más frecuente de ulceración, ¿no? Por eso es tan importante esas medidas especiales. Bueno, el grado 1 ya viene a ser úlceras, pero superficiales, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero con úlceras superficiales? Que hay destrucción total de la piel, del espesor de la piel, ¿ya? Pero todavía no llega a la parte grasa, a los tejidos, nada. Solo todo lo que es, por así decirlo, epidermis y dermis, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer acá como manejo, cura interdiaria, nada más. Todavía no uso antibióticos, ¿ya? Luego el grado 2 ya son las úlceras profundas, que en estas úlceras profundas ya penetra piel grasa, ligamentos, pero nada más, ahí queda. Y en estos pacientes ya uso antibióticos orales. El grado 3 ya es el paciente con lo que es una úlcera profunda más absceso. Ya acá lo vamos a poner. ¿Dónde lo pongo? Vale, acá. Úlcera profunda más absceso, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Úlcera profunda más absceso, que ya ha llegado a afectar hueso, ¿no? También te lo pueden poner así con osteomielitis, que ya afecta grueso. Entonces es una úlcera que ya va a secretar mal olor, ¿no? Porque está infectada, o sea, por el absceso. Y acá el manejo, ya le comienzo a dar antibióticos parenterales, que era la pregunta que había puesto, era un tipo 3, más debridación quirúrgica. Debridación. Y el tipo 4 y el tipo 5 ya es cuando hay gangrena, ¿no? El tipo 4 es la gangrena localizada y el tipo 5, perdón, claro, y el tipo 5 es la gangrena extensa, ¿no? Entonces en la gangrena localizada lo que tengo que hacer es antibióticos parenterales más la amputación localizada, ¿no? Y en la gangrena extensa, antibióticos parenterales más la amputación extensa. Listo. Eso es sencillamente la clasificación de Warner para pie diabético. Y eso sería todo, chicos. ¿Cuál es esto? Claudicación intermitente paciente diabético, insuficiencia arterial periférica. ¿Ya? Entonces, ya nos vemos mañana con ya lo último que es patología de la glándula suprarrenal, sencillo, y lo que es deficiencia vitamínica. Como les dije, lo más importante era diabetes y patología tiroidea. Y ya el sábado en la mañana
reforzamos todo con banqueos. ¿Listo? Nos vemos.